compuesto químico se caracteriza por la proporción fija entre los átomos que lo forman. Por eso se puede calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos dentro de un compuesto. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un vídeo en el que en 4 pasos sencillos vamos a aprender a calcular la composición centesimal de cualquier molécula o cualquier compuesto. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas. Además, si te gusta, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Los compuestos químicos y las moléculas se representan mediante unas fórmulas en las que aparecen los símbolos de los elementos que las forman y también nos aparece su proporción. Por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco o trihidruro de nitrógeno y está formado por nitrógeno y por hidrógeno. Para poder ver la proporción de cada uno de estos elementos en ese compuesto es lo que se llama la composición centesimal. ¿Qué nos indica la composición centesimal? Pues el porcentaje de masa correspondiente a cada uno de los elementos que forman ese compuesto. Vamos a aprender a calcular la composición centesimal de compuestos o moléculas en 4 sencillos pasos. El primer paso que vamos a seguir es que vamos a ver los átomos de cada elemento en el compuesto o en la molécula. En este caso tenemos el amoníaco. El primer paso que vamos a hacer son los átomos. ¿Por qué está formado? Pues está formado por nitrógeno y por hidrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? Como el nitrógeno no lleva ningún numerito, pues vamos a saber que de nitrógenos vamos a tener 1 y el hidrógeno lleva H3, luego vamos a saber que vamos a tener 3 átomos de nitrógeno. Así que el primer paso, que era ver los átomos, ya le tenemos. El segundo paso es que vamos a calcular la masa molar. Vamos a calcular la masa molar de cada uno de estos elementos dentro de la molécula. Entonces, en este caso, necesitamos las masas atómicas, que las tenemos aquí de dato. El hidrógeno, que tiene 1 gramo mol, el nitrógeno, que tiene 14. Así que, como hemos dicho que tenemos nitrógeno por un lado e hidrógeno por otro, pues basta con decir que la masa del nitrógeno es 14, pues la escribimos. Nitrógeno tiene 14, el hidrógeno tiene 1. Y ahora vamos a multiplicar por las veces que se repetía. En este caso el nitrógeno se repetía una vez, pues es 14 por 1, con lo cual nos va a dar 14 gramos mol, ya sabemos. Y el hidrógeno, que se repite 3 veces, luego 1 por 3 será 3 gramos mol. Necesitamos también la masa del amoníaco, la masa molar, y se hace sumando las del nitrógeno y las del hidrógeno. 14 y 3 van a ser 17 gramos mol. Luego ya tenemos el segundo paso, que es calcular las masas molares. Ahora ya sí vamos a calcular la composición centesimal. Para calcular la composición centesimal vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a escribir la masa del elemento en el compuesto dividida entre la masa molar del compuesto y por 100. Todo eso lo tenemos en este segundo apartado, así que vamos a ver la fórmula. Tanto por ciento del nitrógeno, por ejemplo, que va a ser igual a la masa del elemento. ¿Cuál es la masa del elemento? 14 gramos mol, que ya la hemos calculado. Dentro del compuesto era 14. 14 gramos mol. Dividido entre la masa del compuesto, masa molar del compuesto, que es 17 gramos mol. 17 gramos mol y por 100. Efectuando esta operación nos va a dar 82,35 y va a ser por ciento. 82,35% es el porcentaje en el que está el nitrógeno en el amoníaco. Ahora, hacemos lo mismo con el hidrógeno. ¿Cuál es la masa del hidrógeno de ese elemento en este compuesto? Pues hemos visto que era 3. Había 1 la de un hidrógeno, pero como había 3, pues ponemos arriba 3 en el numerador, 3 gramos mol, dividido entre la masa del compuesto, que son 17 gramos mol. Y por 100, evidentemente, como tenemos gramos mol y gramos mol, se nos va a ir y por eso nos va a quedar en tanto por ciento.
3 por 100 entre 17, eso nos va a dar 17,65%. Luego, ya sabemos que la composición centesimal del amoníaco sería, en nitrógeno sería el 82,35% y en hidrógeno 17,60%. Calculamos ahora la composición centesimal de este compuesto del dicloruro de calcio. Está formado por calcio, tenemos aquí su masa atómica que es 40, y cloro, que de símbolo Cl, y su masa atómica que es 35,5. Así que vamos a seguir esos 4 pasos y vamos a calcular la composición centesimal, es decir, el porcentaje de cada uno de estos elementos en el compuesto. Primero, hemos dicho que lo primero que vamos a poner son los átomos de cada elemento en el compuesto. De calcio, ¿cuántos tenemos? 1, porque el calcio no lleva ningún símbolo, así que átomos de calcio 1, y de cloro vamos a tener 2, porque pone Cl2. Ahora, el segundo paso es que vamos a hacer la masa molar del compuesto y de cada uno de los elementos que participan, CaCl2. Entonces, ¿por qué está formado? Pues por calcio y por cloro. El calcio, su masa atómica 40, el cloro, su masa atómica 35,5. Luego, con estos datos ahora ya solamente falta por multiplicarlo por el número de veces que se repite. 40 por el calcio, que aparece una vez, que son 40 gramos mol. Ahora, 35 por 5 por el cloro, que hemos dicho que había 2 átomos, pues por 2. 35,5, estos son 71 gramos mol. Sumamos y sería 71 más 40, que serían 111 gramos mol. Y esta sería ya la masa molar, importante que lo pongáis, del dicloruro de calcio. Ahora sí, vamos al paso número 3, que vamos a calcular la composición centesimal. Ahora vamos a ver el tanto por ciento de nuestro primer elemento, que es el calcio, y luego el tanto por ciento del cloro. En el numerador colocamos la masa del calcio, que son 40 gramos mol. En el denominador colocamos la masa del compuesto, que sería 111 gramos mol, que es la suma de las dos masas atómicas, tanto del calcio y del cloro. Así que vamos a 40 dividido entre 111 gramos mol y por 100. Efectuando esta operación nos va a dar 36%, va a ser el porcentaje de calcio. Ahora, el de cloro, pues la masa del cloro, que son 71 en el numerador, y en el denominador la masa del compuesto, que son 111 gramos mol, y por 100. Esta operación nos va a dar 64%. Bueno, una vez que hemos terminado, que antes me olvidé, el cuarto paso, que es comprobar que sumando estas dos cantidades nos da el 100%. Luego el cuarto paso, debemos poner solamente comprobar que 36 más 64 da 100. 36 más 64, eso nos da 100, que es el 100%. Simplemente el cuarto paso es una comprobación para ver si las sumas de todos nos da el 100%. Bueno, pues así se ve el porcentaje de cada elemento dentro de un compuesto. Vamos a calcular como último ejemplo de este vídeo la composición centesimal del ácido sulfúrico. Aquí tenéis las masas atómicas del hidrógeno, 1 gramo mol, del azufre 32 y del oxígeno 16. Si entendiste la explicación, pues te propongo que pauses un momentito el vídeo y lo intentes resolver tú, y ahora a continuación lo explicamos. Primer paso, vemos los átomos de cada elemento en este compuesto. Entonces vamos a tener por un lado hidrógeno, por otro lado azufre y por otro lado oxígeno. De hidrógeno vemos que pone H2, así que de hidrógenos hay 2. De azufre no pone nada, luego de azufre sabemos que hay 1. Y de oxígeno pone O4, así que átomos de oxígeno hay 4. Ya tenemos el número de átomos. Ahora, segundo paso, vamos a calcular la masa
molar de cada uno de los elementos y también del ácido sulfúrico. Así que vamos a escribir que tenemos por un lado hidrógeno, azufre y oxígeno. De hidrógeno vamos a escribir su masa, que es 1. Del azufre, que es 32. Y del oxígeno, que es 16. Y ahora lo vamos a multiplicar a cada uno por las veces que se repite. El hidrógeno, hay 2 átomos, pues por 2. 1 por 2, que es 2. El azufre, que no se repite solamente una vez, pues por 1, que son 32. Y el oxígeno por 4. 16 por 4, que son 64. Y esto nos va a dar 98 gramos mol. Esta sería la masa molar del ácido sulfúrico. Con lo cual, vamos al paso número 3, que ya vamos a calcular la composición centesimal. ¿Recordáis que era con una fórmula? Pues la vamos a aplicar en cada caso. Y vamos a ver el tanto por ciento de, por un lado, de hidrógeno. El tanto por ciento de hidrógeno era igual a... Colocábamos la masa del elemento en el numerador, 2 gramos mol. En el denominador, la masa del compuesto, que era 98 gramos mol. Y ahora por 100. Y la del hidrógeno, eso nos va a dar 2,04%. Bueno, ahora calculamos la del azufre, el porcentaje del azufre, que sería igual. Vemos la masa del azufre, que son 32 gramos mol en ese compuesto, dividido entre la masa del compuesto, que son 98 gramos mol, y por 100. Y esto hacemos la operación y nos da 32,65%. Y por último calculamos la del oxígeno, el tanto por ciento de oxígeno. Escribimos, podríais escribir 16 por 4 en el numerador, que a veces lo veis, pero como ya lo tenemos calculado, ponemos la cantidad, que son 64 gramos mol, dividido entre la masa del compuesto, que son 98 gramos mol, y por 100. Efectuamos la operación y da 65,31 por 100. Bueno, ahora ya tenemos, esta sería el tanto por ciento del hidrógeno, este sería el tanto por ciento del azufre y este sería el del oxígeno. El último paso es que tenemos que sumar todos, 2,04 más 32,65 más 65,31 y todo eso nos daría el 100%. Esto solo es el último paso para comprobar que entre todos los porcentajes nos da el 100% para ver que se ha hecho correcta la operación. A veces, en vez de 100, os puede dar 99,99, pero es lo mismo. Bueno, pues terminamos esta explicación con un resumen final sobre el tema de estequiometría. Estequiometría. Podemos convertir unidades utilizando los factores de conversión. Así, para pasar de gramos a moles, necesitamos la masa molar. El cambio de moles a moléculas lo haremos teniendo en cuenta el número de Avogadro, sabiendo que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, y el cambio de moléculas a átomos lo haremos mirando la fórmula. Además, para el cálculo de moles podemos emplear la siguiente fórmula: N igual a M partido MM, sabiendo que N es el número de moles, MM la masa molar y M la masa del compuesto. Masa molecular y molar. La masa molecular es la masa de una molécula. Veamos qué es la masa molecular y molar. La masa molecular es la masa de una molécula. Se puede definir como la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula y se expresa en UMAS. Masa molar es la cantidad de masa que una sustancia tiene en un mol. Mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas o partículas como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12 y se expresa en gramos mol.
Pasos para calcularlas. Para calcular la masa molecular y molar hemos seguido los siguientes pasos. Primero, identificar los elementos del compuesto. Segundo, las masas atómicas de cada elemento. Tercero, multiplicar por las veces que se repite. Cuarto, sumar. Y quinto, expresar en las unidades. Diferencia entre masa molecular y molar. Masa molecular y molar coinciden en cuanto a la cantidad numérica. La diferencia está en las unidades en las que se expresan. Gramos mol para masa molar y UMAS para masa molecular. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a calcular la composición centesimal en un compuesto. Al finalizar el vídeo te dejo la lista completa del tema para que puedas ver absolutamente todo, cambios de unidades, concepto de mol. Si este vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.